Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela, Brasil se prepara ante posible enfrentamiento. El día de ayer trascendió la noticia a través de los medios de comunicación de que las Fuerzas Armadas de Brasil estarían comenzando a realizar operaciones y acciones y planes para poder prepararse frente a un posible escenario de conflicto bélico. Se dio a conocer que Brasil en este momento ya no entiende solamente a Sudamérica como una región libre de toda presión internacional. Ya no entiende a una Sudamérica libre de cualquier conflicto bélico. Es posible, tomando en cuenta que la dictadura madurista es un gobierno, es una dictadura que ejerce presión sobre la población venezolana, pero adicionalmente, cada vez que tiene la oportunidad, trata de hacer ciertos escarnios públicos a las autoridades, tanto de Colombia como de los Estados Unidos y también de Brasil. Entonces, frente a las amenazas y atentados permanentes a la paz política que realiza la dictadura madurista, el gobierno y las Fuerzas Armadas de Brasil se están preparando para cualquier escenario. Un escenario que, por supuesto, para Brasil es de mucha preocupación, porque Brasil es el único país de Sudamérica que tiene prácticamente frontera con todos los demás países. Con el único con el que no tiene una frontera es con Chile. Después, Brasil tiene frontera con todos los demás países. Entonces, cualquier cosa que suceda en Brasil repercute también en los demás países y viceversa. Cualquier cosa que suceda, especialmente en nuestro caso en Venezuela, por supuesto que va a repercutir de manera preocupante para la paz, la estabilidad y la economía de Brasil. Es por eso que analizaremos el tema el día de hoy. De acuerdo con la nueva política de defensa nacional revelada recientemente por las Fuerzas Armadas de Brasil, que consideran que Sudamérica dejó de ser una región libre de posibles conflictos bélicos, por esta razón los militares de Brasil se preparan para intervenir en la solución de problemas regionales, así como la defensa de los intereses brasileños en la selva amazónica y el litoral atlántico. La nueva versión del libro blanco de la defensa manifiesta un giro en la política de seguridad exterior de Brasil, en la que recalca que no se puede dejar de considerar tensiones y crisis en el entorno estratégico con posibles desdoblamientos para Brasil, de modo que el país podrá verse motivado a contribuir en la solución de eventuales controversias o de defender sus propios intereses. El renovado manual, que actualiza cada 4 años las principales definiciones de la política de defensa del país más grande y poblado de Sudamérica, será entregado la semana próxima al Congreso brasilero, en un contexto en el que por primera vez desde 1985 el gobierno cuenta con 9 ministerios a cargo de militares y con un ex capitán, Jair Bolsonaro, como presidente. Para entender este libro blanco es importante entender algunos datos claves. El libro blanco de la defensa define cuáles son los temas y conflictos por los que se puede ordenar la movilización de tropas tanto dentro como fuera de Brasil. Entre estos, su nueva versión incluye la actual pandemia que estamos viviendo y que por supuesto tiene a Brasil como segundo país más afectado en una situación bastante complicada. Pero también la devastación de la selva del Amazonas por una acción de la agricultura intensiva, la tala ilegal, la minería, por un tema por el cual el país está siendo cuestionado por inversiones extranjeras. Según el texto adelantado por el diario O Estado de Sao Paulo, la actualización de los lineamientos de defensa no cita potenciales países adversarios. Por supuesto que no, para Brasil ninguno es adversario, pero adicionalmente la política internacional es una política de paz que tiene que ser primordial ante cualquier cosa, pero sin embargo también recalca que existen crisis que pueden afectar la situación de la paz, la estabilidad y la economía de Brasil. Por supuesto, con un gobierno argentino que es prosocialista y que ha demostrado en muchas oportunidades el enfrentamiento directo entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro y su Fuerza Armada tiene que tener mucha atención. De igual manera con países como Bolivia, Ecuador y Colombia, que han visto cierta inestabilidad social debido a las radicalizaciones de las protestas de los partidos de izquierda, que siempre se han demostrado ser bastante adversarios del presidente Bolsonaro. Por supuesto, también hay que tener mucho cuidado.
Pero el caso de Venezuela es un caso de mucho interés para el ejército y las Fuerzas Armadas de Brasil, porque Venezuela es un país que ha estado en una carrera armamentista lamentable a costa del hambre del pueblo venezolano. Si bien en este momento Venezuela cuenta con sistemas balísticos, sistemas de protección y misiles, evidentemente tampoco cuenta con el personal necesario para poder utilizar estas armas de manera eficiente. Es por eso que la dictadura madurista se ha visto necesitada de requerir la ayuda, el asesoramiento e incluso la utilización por parte de personal ruso, que es el país que le vendió este conjunto de armas. La hipótesis del conflicto con Venezuela resurgió en 2019 cuando Brasil participó con Colombia en un intento de ingreso forzoso de alimentos al suelo venezolano a través de zonas fronterizas en el marco de una acción auspiciada por Estados Unidos y otros países contra la dictadura madurista, a raíz de la grave situación económica que vive Venezuela. El documento sugiere la presencia de la Marina en la costa atlántica norte, en el estado de Pará, con el doble propósito de vigilar la distribución y producción agrícola del centro del país y controlar los delitos ambientales en la región amazónica en el entorno de la ciudad capital, Belén. El documento también mantiene la atención militar heredada del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre la zona de los militares brasileños llaman la Amazonía Azul. Las riquezas estratégicas de 8.000 kilómetros de costa atlántica donde se encuentran los megayacimientos petroleros submarinos. Áreas de interés. La Amazonía, así como el Atlántico Sur, es un área de interés geoestratégico para Brasil. La protección de la biodiversidad y los recursos minerales hídricos, además del potencial energético, es prioridad para el país, dice el documento oficial. También advierte sobre la preparación de respuestas contra intereses extranjeros en la selva amazónica, la mayor reserva de agua de biodiversidad del mundo, el 60% de la cual pertenece a Brasil. Para la protección del litoral marítimo, Brasil construye un submarino de propulsión nuclear y cohidrición tecnológica francesa a partir de un acuerdo realizado entre el gobierno de Lula y Francia en aquel entonces con Nicolás Sarkozy como presidente, en la línea trazada luego del fin de las dictaduras militares sudamericanas, cuando Brasil cambió su hipótesis de conflicto en la región sur limítrofe con Argentina y Paraguay, el norte amazónico. Así que la dictadura madurista es peligrosa, ciertamente, para la paz, la estabilidad y la tranquilidad de la región sudamericana, pero también para el hemisferio. Estados Unidos ha estado en permanente presión contra la dictadura y asimismo realizando acciones para prepararse ante eventuales conflictos debido a que la dictadura madurista, con el propósito de mantenerse en el poder, ha estado tratando de generar amistades y aliados, incluso no solamente en gobiernos que son claramente rivales de los Estados Unidos como China, Rusia, Corea del Norte, Vietnam o Cuba, pero principalmente ahora también con grupos irregulares que evidentemente son sancionados por los Estados Unidos como grupos terroristas, como las FARC, el ELN, Hezbollah y demás. Eso constituye un peligro para la paz y la estabilidad de la región, y por eso ahora es Brasil quien está tomando cartas en el asunto. Ya anteriormente hemos visto que Estados Unidos, con su actividad dentro del Mar Caribe, que tiene en ese momento portaaviones, aviones, barcos destructores, guardacostas y demás implementos de la Marina de los Estados Unidos, del Comando Sur en específico, que están protegiendo la costa de los Estados Unidos, la costa mexicana y la costa de Centroamérica, para evitar que salga de Venezuela el tráfico de sustancias ilegales que por supuesto perjudiquen a la paz y la tranquilidad de los Estados Unidos. Y adicionalmente, Estados Unidos ha enviado tropas a Colombia en un acuerdo que existe ya hace bastantes años, como lo sabemos. El objetivo es proteger y defender a Colombia ante los enemigos internos que tiene, por supuesto, el narcotráfico, los grupos irregulares, la guerrilla, etcétera, pero también frente a la dictadura madurista, que de manera permanente ha estado generando este tipo de aliados. Y ahora le tocó a Brasil. Estados Unidos, Colombia y Brasil, que son los países de mayor preocupación para Venezuela y viceversa.
Por supuesto, Venezuela es un país de mayor preocupación para Colombia, para Brasil y también para los Estados Unidos por la situación de la crisis humanitaria que ha llevado la dictadura madurista a su pueblo, a toda la población venezolana, y por eso es que estas acciones ahora del ejército y del gobierno brasilero son acciones que deben llamarnos la atención, porque también Brasil está preparado ante lo que tenga que venir con una dictadura madurista que prefiere llevar al mayor de los sufrimientos al pueblo venezolano antes que simplemente salir del gobierno. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.